Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo primero del libro tercero del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que tiene por título Del Gobierno en General. Antes de abordar este capítulo, Rousseau manifiesta su intención de fijar el sentido exacto de la palabra gobierno, pues considera que no ha sido debidamente explicada. En el desarrollo del capítulo nos invita a una lectura tranquila y reflexiva utilizando una frase contundente que resume la importancia de la voluntad y la acción en cualquier actividad o propósito en la vida. Esta frase nos recuerda que en toda acción libre que emprenda el ser humano, la voluntad moral y la fuerza física son dos elementos indispensables que deben converger para alcanzar nuestros objetivos. El ejemplo vívido que nos trae Rousseau y que ilustra en mi criterio esa idea es el siguiente. Si no existe la voluntad de correr hacia un objetivo, un parapléjico que no puede hacerlo pese a su voluntad por razones exclusivamente físicas se encuentra en una situación similar a la de un hombre completamente sano que teniendo todas sus facultades no se mueve por falta de voluntad o de interés. Después de la reflexión sobre la importancia de la voluntad y la acción en la consecución de nuestros objetivos, Rousseau nos introduce al concepto de gobierno, esto en el contexto del contrato social. En este sentido, destaca que en el cuerpo político se distinguen dos móviles fundamentales: la fuerza, identificada como el poder legislativo, y la voluntad, representada por el poder ejecutivo. Nos dice que mientras el poder legislativo pertenece al pueblo, el poder ejecutivo no puede ser ejercido por la generalidad, ya que consiste en actos particulares que no son competencia de la ley ni del soberano. Por lo tanto, se requiere un agente propio de la fuerza pública que actúe de acuerdo con la voluntad general, sirviendo como intermediario entre el Estado y el soberano. Posteriormente, el pensador se pregunta entonces ¿qué es el gobierno?, respondiéndose que se trata de un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado, nos dice, de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Para Rousseau, los individuos que componen este cuerpo son denominados magistrados o reyes, es decir, gobernantes, y colectivamente conforman lo que él llama el príncipe. Plantea que aquellos que argumentan que el acto de someterse a estos líderes no constituye un contrato pueden tener razón, ya que se trata más bien de una comisión o empleo en el que los representantes del soberano ejercen el poder en su nombre. Este poder puede ser limitado, modificado o rescindido por el cuerpo soberano según su voluntad. Rousseau advierte que la alienación de este derecho es contraria a la naturaleza del cuerpo social y va en contra de los objetivos de la asociación política. Nos dice que llama entonces gobierno o suprema administración al ejercicio legítimo del poder ejecutivo, mientras que al individuo o cuerpo encargado de esta administración en el gobierno lo denomina príncipe o magistrado. Para el filósofo, estas entidades representan fuerzas intermediarias cuyas funciones armonizan la relación entre el soberano y el Estado. Esta relación, nos dice, puede ser comparada con los términos de una proporción continua, donde el gobierno actúa como el término medio proporcional, es decir, el gobierno recibe las órdenes del cuerpo soberano y las transmite al pueblo. Considera que, para mantener un equilibrio adecuado en el Estado, es esencial que el poder del gobierno esté equilibrado con el poder de los ciudadanos, que son soberanos por un lado y súbditos por el otro. Posteriormente, el autor explica que la proporción entre el soberano, el príncipe y el pueblo es crucial para el equilibrio en el Estado. Nos dice que alterar esta proporción conlleva al desorden y puede llevar al Estado a la anarquía o al despotismo. Utiliza a la población como ejemplo para ilustrar cómo el aumento de esta puede afectar la relación entre el soberano y el súbdito, resultando en una disminución de la libertad individual. Además, argumenta que el gobierno debe ser más fuerte a medida que la población crece para mantener el orden, pero por otro lado, el crecimiento del Estado
proporciona a los gobernantes más oportunidades de abuso de poder, lo que requiere un gobierno más fuerte para contener tanto al pueblo como al gobierno mismo. El autor enfatiza que la proporción continua entre el soberano, el príncipe y el pueblo no es arbitraria, sino una consecuencia necesaria de la naturaleza del cuerpo político. Aunque el gobierno es una entidad separada del Estado, plantea, debe estar constantemente dispuesto a sacrificar sus intereses por el bienestar del pueblo. Además, señala que el gobierno puede variar en vigor y rapidez según su constitución y que las relaciones entre el gobierno y el Estado deben adaptarse a los cambios en el cuerpo político para evitar la corrupción del gobierno. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. Hay la diferencia esencial entre estos dos cuerpos, de que el Estado existe por sí mismo y el gobierno por el soberano. Así, la voluntad dominante del príncipe no es, o no debe ser sino la voluntad general o la ley. Su fuerza, la fuerza pública concentrada en él. Tan pronto como quiera ejercer por sí mismo algún acto absoluto e independiente, la relación del todo comienza a disminuir. Si llegase en fin el caso de que la voluntad particular del príncipe fuese más activa que la del soberano y que para obedecer a ella hiciere uso de la fuerza pública de que dispone, de tal suerte que estableciese, por decirlo así, dos soberanías, la una de derecho y la otra de hecho, la unión social se desvanecería y el cuerpo político quedaría disuelto. Sin embargo, para que el gobierno tenga una existencia, una vida real que le distinga del Estado a fin de que todos sus miembros puedan obrar de acuerdo y responder al objeto para el cual ha sido instituido, es necesario un yo particular, una sensibilidad común a sus miembros, una fuerza, una voluntad propia que tienda a su conservación. Esta existencia particular supone asambleas, consejos, poder de deliberar, de resolver derechos, títulos y privilegios que pertenezcan exclusivamente al príncipe y que hagan la condición del magistrado más honorable a medida que se hace más penosa. Las dificultades estriban en la manera de ordenar dentro del todo ese todo subalterno, de suerte que no altera la constitución general al afirmar la suya, y que distinga siempre la fuerza particular destinada a su propia conservación de la fuerza pública destinada a la conservación del Estado, y en una palabra, que esté siempre listo a sacrificar el gobierno al pueblo y no el pueblo al gobierno. No obstante de que el cuerpo artificial del gobierno sea la obra de otro cuerpo artificial y que no tenga en cierto modo sino una vida prestada y subordinada, ello no impide el que pueda obrar con más o menos vigor y rapidez y gozar, por decirlo así, de una salud más o menos robusta. En fin, sin alejarse directamente del objeto de su institución, puede separarse según la manera como haya sido constituido. De todas estas diferencias nacen las relaciones varias que el gobierno debe tener con el Estado, según las accidentales y particulares por medio de las cuales este mismo Estado es modificado, pues a menudo el mejor gobierno conviértese en el más vicioso, si sus relaciones no se alteran de conformidad con los defectos del cuerpo político al cual pertenece. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir que Rousseau enfatiza en la importancia de mantener un equilibrio delicado entre el gobierno, el soberano y el pueblo. Para el autor, este equilibrio es crucial para evitar el desorden y la anarquía, así como para preservar la libertad individual. Rousseau nos recuerda que el gobierno debe estar en sintonía con la voluntad general del pueblo y ser capaz de adaptarse a los cambios en el cuerpo político para evitar la corrupción y el abuso de poder. Además, destaca la necesidad de que el gobierno esté dispuesto a sacrificar sus intereses por el bienestar del pueblo, manteniendo así una relación de servicio y responsabilidad hacia aquellos a quienes gobierna. Hemos llegado al final del capítulo primero del libro tercero del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.